nivel en la educación. Mis padres venían y decían, es que el nivel, y yo les respondía, digo, ¿qué es el nivel? Correcto. Cambiar edificios, para cambiar mobiliarios, para cambiar tal, se necesita financiación. Personas, la capital o 3 capitales, a ver cuántas te dice, o los ríos de la península, o cosas así que parecen más de cultura general y a ver cuántos te contestan. El nivel, por lo menos, tiene que ser la cultura básica. Ahora mismo estamos hablando de si tablets sí o ordenadores no. Un debate, cuando tenemos la inteligencia artificial ahí que nos está... Claro. ¿Qué clase de debate es este? Quiero decir, es que... Claro, para mí, hoy en día, eso es cultura. Es enriquecer culturalmente a un alumno que el día de mañana eso lo va a tener, que necesitar. El quedarme tranquila de que lo que les estoy enseñando el día de mañana les va a servir para desarrollarse. Hola, bienvenidos al podcast de EDM. Y bueno, hoy Guillermo y yo vamos a hablaros en este entorno maravilloso de Victoria Cruz de un tema que teníamos muchas ganas de afrontarlo. Lo que pasa es que también teníamos un poquito de respeto, ¿no? Pero bueno, al final hemos dicho, vamos adelante y vamos a decir lo que pensamos, ¿no?, sobre esto. Nos hemos estado un poco ahí documentándonos porque tenemos una opinión propia, pero claro. Y es el tema del nivel en la educación. Porque esto lo hemos escuchado muchísimo, lo dicen los papás, lo dicen los propios compañeros en las diferentes leyes, porque ya nos han tocado unas cuantas, ¿no? Nos ha tocado vivir unas cuantas, y siempre está el tema de el nivel. Si el nivel sube, si el nivel baja, ¿qué pasa con el nivel que tienen nuestros alumnos en los coles o en la enseñanza que hoy en día pues les estamos dando, ¿no? Y siempre un poco últimamente es como la sensación esa de que el nivel baja y de que el nivel baja. ¿Y tú, Guille, por qué crees que la gente tiene esta percepción? Cuando has hablado era un tema que teníamos respeto, digo, va a hablar de privados y concertados, no, o públicos y privados. También tenemos muchas ganas, pero eso pero en vamos otro a dejarlo. momento. Sí, es un tema que hemos hablado alguna vez bueno, al final lo que intentamos es traer temas que siempre que estén en los claustros, ¿no? Se hable bastante, que haya debate también sobre las familias, los padres y tal, ¿no? Y es esa percepción que tenemos sobre que el nivel cada vez es más bajo. Correcto. Antes de pronunciarme si yo creo que es más bajo o más alto, hay una cuestión que sí que creo que deberíamos abordar, ¿no? Y es que yo esta conversación la he tenido con muchos padres, porque cuando nosotros en 2011 más o menos quitamos los libros de texto del cole propiamente dicho, y empezamos a trabajar con unidades didácticas integradas o situaciones de aprendizaje, como quieras llamarle, a los padres venían y decían, es que el nivel, y yo les respondía, digo, ¿qué es el nivel? Correcto. Y entonces yo creo que es lo primero que deberíamos abordar, ¿no? ¿Qué es el nivel? Y a partir de ahí, pues claro, es que si estamos hablando de si el nivel sube o baja, vamos a determinar qué es el nivel y a partir de ahí, si queréis, entablar la conversación, ¿no? Que por cierto se quedaban callados, ¿no? Sí, porque yo creo que es un tema súper profundo, ¿vale? Porque la gente solemos opinar de todo, pero cuando tú piensas y te pones a analizar más profundamente las cosas, igual a veces te das cuenta de que opinas un poco sin saber, ¿no? Porque tú de repente estás opinando según la experiencia que tú has vivido. Pero claro, los padres han vivido una experiencia escolar suya propia, casi siempre pues con 20-25 años de diferencia a la que están viviendo sus hijos o más. Sí, pero el problema de esto, Fanny, que creo que sé por dónde vas, es que al final ha pasado, o sea, tú has ido al médico, o sea, una familia ha ido al médico hace 25 años y va ahora a un hospital y ve muchas diferencias. Y vas a un supermercado y ves muchas diferencias, y vas a una farmacia y ves muchas diferencias, vas a un sitio y ves muchas diferencias. Y el problema que creo que hay es que cuando han ido pasando los años en el colegio no se ha visto ninguna diferencia. Y creo que esa percepción es normal que la tengan, ¿no? Sí, se ha visto,
pero los padres no han estado en ese proceso, entonces comparan con lo que ellos han vivido, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que al comparar con lo que ellos han vivido, porque si este tema lo ponemos en la mesa delante de compañeros, a lo mejor hay alguno que piense que el nivel ha bajado o no ha bajado tal, pero ya no tienen esa percepción de una forma tan banal, ¿vale? O de una forma tan, diría yo, apostando porque las cosas no han cambiado. Sí que han cambiado las cosas en las aulas. Lo que pasa es que cuando un padre lo dice, él siempre piensa en sus referencias y sus referencias es de cuando él iba a la escuela, ¿no? Entonces, cuando tú coges ese listón, tienes que también entender que cuando tú ibas a la escuela estaba pensada y montada para dar unas respuestas a unos alumnos que después pasarían a un tipo de sociedad, ¿vale? Entonces, ahora los padres y también los compañeros tienen que entender que la escuela de ahora tiene que dar respuesta a unos alumnos que el día de mañana se enfrentarán a una sociedad totalmente diferente a la que nosotros nos hemos enfrentado. Sí, pero bueno, el sistema, yo creo que coincidimos, ¿no? Que el sistema educativo que se montó en su día para esa sociedad que estaba más industrializada, ¿no? Con un modelo súper lineal donde, pues básicamente tenías que tener algo de cultura general para luego meterte en una cadena de montaje o una cosa así. Y no sé si la escuela se ha dado mucha prisa, ¿no? En cambiar ese modelo. Seguimos, dices, al final nosotros hablamos también con nuestros sesgos, pero al final yo entro a muchas aulas y te das cuenta que ha cambiado un poco, en algunos casos, ¿no? Pizarra adelante, sentados en silla de uno, como si fuera un tren, un poco todo montado a la antigua, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Que tampoco podemos, o sea, quiero decir, que al final es el modelo que está validado, ¿eh? El modelo de coger y decir, pues entramos al colegio, damos la lección, saca examen, tal, tal, tal. El que sigue por eso, nadie le dice nada, y el que quiere cambiar un poco, sí que estamos hablando de que no es que el nivel está bajando o está... Entonces es algo que tenemos que tener. Y lo que has dicho al principio también me quedo, ¿no? Con que hablamos de todo. Y esto no hay que ser hipócritas, que lo hacemos todos, ¿eh? Todos somos entrenadores, todos hemos... no, cuando A mí eso me gusta mucho. pero es que lo hacemos con todo, es que vamos al médico y nos atrevemos a juzgar Pero la es que decisión también que ha tomado el médico. está vinculado también con el modelo social que tenemos. Nosotros, de unos años para acá, en España, hemos vivido un cambio a nivel social, porque España, todo el mundo lo dice, ¿no? Es un estado relativamente joven, es una democracia joven, llevamos 40 años o una cosa así. Entonces, estamos cambiando, o se ha cambiado el modelo social hacia una sociedad mucho más desarrollada, y entonces la gente tiene mucho más información, se siente mucho más libre y piensa que puede opinar de todo, ¿vale? Lo que pasa es que tenemos que intentar reconducir eso a que la gente, cuando opine, sea primero con una crítica constructiva y luego con una cierta información de base, ¿no? Pero bueno, el tema estaba en que estábamos diciendo, tú has dicho una cosa que me ha encantado. Yo entro en las aulas y veo como cosas aún de ese modelo, ¿vale? Que está validado, que era más pensado como lineal, para desarrollar determinadas capacidades, ¿no? Que a lo mejor ahora hemos visto que tienen que evolucionar a otras, ¿vale? Eso me encanta. Pero yo aquí haría dos lecturas. La primera es que la escuela, los edificios, las construcciones, los espacios físicos, ¿vale? Y luego las personas que la formamos, tenemos que pensar que es una institución que es muy reticente al cambio. Porque, primero, para cambiar edificios, para cambiar mobiliarios, para cambiar tal, se necesita financiación. Punto uno. Y punto dos, en el tema de las personas que la conforman, tenemos que pensar que se necesitaría mucha formación para abarcar desde la persona que hace 30 años que está trabajando y que ha tenido una formación inicial y unas experiencias, hasta la persona que acaba de entrar, que ha tenido otra formación y otras experiencias. Entonces, si nosotros quisiéramos que la escuela de repente
fuera otra cosa totalmente diferente, tendría que haber ahí una voluntad por muchas partes para decir, esto es un cambio y de aquí en adelante todo va a ser así. Y eso pasa por dos cosas. La primera, porque haya voluntad política y porque después el cambio hacia donde vayamos veamos que realmente es lo que se debería de hacer, que tampoco estamos muy seguros hacia dónde vamos, ¿vale? No estamos seguros hacia dónde vamos, pero sí que tenemos claro que el modelo que estábamos hablando antes, más industrializado, más tradicional, quizás no es lo que se van a encontrar. Por eso tú fuera. Ahora sí que ves ya muchos elementos que van cambiando, que van llamando a, oye, esto tiene que ser de otra forma, tenemos evaluaciones externas, tenemos otros modelos que sí que han dado un paso porque van por delante de nosotros. Es que las instituciones no pueden vivir una historia que no sientan, que no experimenten, ¿vale? Entonces, ahora sí que estamos en ese momento. Y un poco para reconducir el tema sería... Sobre el nivel, ¿no? Claro, sería, estos cambios verdaderamente pueden llevarnos a pensar que van a ir en detrimento de que baje el nivel. Claro, y retomando eso que decías tú, ¿no? Vamos a determinar qué es el nivel, porque yo cuando venía de sus padres decía, vale, ¿qué es el nivel? ¡Ay! Como que se quedaban así un poco, ¿no? Y decían, no, pero que se sepan las... Digo, a ver, claro. Si estamos hablando a lo mejor de que vengan exclusivamente a la escuela para memorizar cosas o para, pues eso, conseguir esos aprendizajes más memorísticos, más repetitivos, más tal, pues quizás, digo, y tampoco te lo compro, ¿eh? Quizás sí que ves a tu hijo estudiar menos en casa o poner menos codos en casa en ese sentido. También te digo que luego, que es otra de las cosas que hablábamos, ¿no? Es que el otro día tenía esta discusión en casa, con mis padres y mi cuñado y mi cuñado decía que el nivel cada vez era más bajo, por eso un poco había propuesto sacar el tema, ¿no? Y yo decía, es que estás muy equivocado, digo, si tú esperas que un chiquillo de cuarto de primaria pues se sepa las capitales de todo el mundo, todos los ríos, todo el tal, pues bueno, si consideras que eso es el nivel, está perfecto. También te digo una cosa, sal ahora a la calle y pregúntale a 10 personas la capital o 3 capitales, a ver cuántas te dice, o los ríos de la península, o cosas así que parecen más de cultura general y a ver cuántos te contestan. Porque es verdad que los preparábamos para unos exámenes o se preparaban y decíamos, qué nivelazo, ¿sabes? Tiene un nivelazo, pero pregúntaselo dentro de 2 semanas. Pero y aún así, Guille, a ver lo que te contestan. Sí, esas personas que han estudiado en ese modelo, yo sé a dónde vas, es que se olvida, pero es que lo que tenemos que pensar es que esas personas ahora ya también viven en una sociedad en la que, aunque ellos quieran ver que lo que les enseñaban era lo que tocaba, saben que en cualquier momento si les preguntan eso sacan el móvil y lo tienen la información. Entonces, cuando tú ya estás inmerso en una sociedad en la que la información está a tu disposición, igual a lo mejor la capacidad memorística se puede practicar en otras cosas, pero no es tan necesario en determinadas habilidades que había en el colegio, porque cuando quieren tener esa información, la tenemos. Entonces, igual podemos aprovechar para hacer otro tipo o para desarrollar otro tipo de capacidades. Yo siempre digo, cuando hablamos de este tema, yo siempre pienso, a ver, yo me planteo, hoy en día, que ya estamos en un sistema que debería de estar cambiando y que ya no es tan memorístico y tal, cuando los alumnos llegan a la universidad y salen, continuamos teniendo médicos, maestros, ingenieros y saben hacer su trabajo, pues entonces no entiendo cuál es el problema. Sí, al final también has dicho una cosa muy interesante y es que lo que a lo mejor antes sí que podíamos determinar que era nivel, ahora no lo es, porque claro, las habilidades demandadas en la sociedad cambian. Quiero decir, tú estás diciendo, antes teníamos que memorizar más porque es verdad que la información era algo escaso. Quiero decir, si querías ir, el que tenía mucha pasta se compraba la enciclopedia y el que no, pues tenía que ir a la biblioteca. Ahora lo tenemos en el móvil, pero entonces las habilidades ahora es saber a lo mejor hacia dónde vamos enfocados, ¿no? Es esa información que has encontrado ahora mismo es fiable, no es fiable, y enseñarles a discernir sobre esas cosas, a cómo utilizar esa información. Correcto. Y entonces el nivel ya no es lo que era antes. Claro. El nivel está cambiando. Ahora, si queremos que el nivel siga siendo lo de antes, pues a lo mejor les estamos preparando para cosas que no tienen mucho sentido. Claro. A mí me decían unos compañeros cuando vamos a algunos centros a hacer formación, me decían, es que el nivel por lo menos tiene que ser
la cultura básica. Y entonces yo les decía, pero ¿y qué? ¿Y cuál es la cultura básica? La cultura básica es la que establece el currículo, la cultura básica es la que tú consideras que tiene que tener, porque a lo mejor tú, especialista en ciencias sociales, piensas que la cultura básica es que los alumnos se sepan la lista de los Reyes Godos. Y a lo mejor yo, especialista en lengua, me gustaría que se supieran de memoria las abreviaturas y las no sé cuántos y las no sé menos. Entonces, ¿cuál es la cultura básica? Es que a lo mejor ese nivel depende de la cultura básica, pero la cultura básica, como estamos diciendo, la cultura tiene que ir vinculada a la cultura de una sociedad. Y si la sociedad cambia, la cultura tiene que transformarse. Como tú estás diciendo, igual lo que tendríamos no sé, yo me planteo muchas veces que lo que tendríamos que intentar hacer para cerrar un poco este debate, que yo creo que las personas que legislan cuando hacen los currículums, lo creo porque además también he estado muy vinculada, sobre todo en algunos procesos, ¿no?, de debates iniciales, eso se lo plantean, ¿no? El hecho de cuando yo pongo aquí lo que tengo que poner, estas habilidades que tienen que estar los alumnos en el cole, es porque considero que van a ser necesarias para la sociedad en la que tienen que desarrollarlas el día de mañana. De hecho, ahí está lo del Foro Davos, ¿no? El Foro Económico Mundial, que siempre saca esas habilidades que se demandan en la sociedad para triunfar, entre comillas, ¿no? Para conseguir trabajos bien remunerados, para incorporarse al mercado laboral de manera satisfactoria y tal, y realmente ahí nunca sale ni la cultura general, porque hay habilidades que implican que esa cultura general la tienes, ¿vale?, pero que la tienes que saber utilizar. Es un poco de siempre que la cultura propagamos. general al final se convierte en que son esas habilidades, la cultura que les tenemos que transmitir a los alumnos, las habilidades que tengan para cuando necesiten hacer determinados trabajos, sepan buscar, sepan saber si la información que buscan es veraz, sobre todo también a nivel de desarrollo social. A ver, es verdad que muchas veces la gente confunde las cosas, ¿vale? Y como hoy en día estamos en un momento y estamos inmersos, creo yo, vamos, en una revolución tecnológica y estamos en los inicios, pues es verdad que determinada tecnología está como... A ver, yo siempre lo veo como que cuando entramos en una era nueva, una era histórica nueva, porque para mí es una era histórica nueva, es la era de la tecnología, ¿no? Cuando entramos en una era nueva, siempre es como que hay un momento en el que se tambalea el sistema, ¿no? Sí, pues ahora con la inteligencia artificial ya me explicarás. Imagínate, Lo que se va a pero tambalear, con madre todo mía. lo que es el acceso a la telefonía, a las redes, a los dispositivos, ahora estamos en un momento en el que nuestros chavales ya lo utilizan, son como nativos digitales, cuando las personas que tenemos que regular ese uso, que somos nosotros o incluso algunos padres mayores, no nacimos en ese sistema y entonces estamos como en una desregulación, ¿no? Que digo yo. Entonces, cuando todo eso y cuando me siento inseguro, ataco el sistema, claro. ¿no? Vale, es la... Y cuando todo eso se regule y todo el mundo sepamos para qué sirve cada cosa, cuándo se tiene que utilizar, el número de horas que se tiene que utilizar, el uso que se le tiene que dar en el cole, en los institutos, estamos viendo que aún hay debates en ese sentido. Si en los institutos dispositivos portátiles sí, sí, no, si las pantallas, si no sé cuántos, si no Bueno, sé... esto me parece ya... Quiero decir, la sociedad avanza tan rápido. Claro. Quiero decir, había como una especie de estudio, ¿no?, que te decía que cada vez, bueno, que era exponencial, ¿no?, que lo que se ha adelantado en los últimos 50, se ha adelantado más en los últimos 6 meses que en los anteriores 50 años, ¿no? Si tenemos que entrar a debate en instituciones tan grandes o en sistemas tan grandes como es la escuela, en si sí o si no, cuando realmente está, o sea, ahora mismo estamos hablando de si tablets sí o ordenadores no, es un debate cuando tenemos la inteligencia artificial ahí que nos está... Claro. ¿Qué clase de debate es este? Quiero decir, es que... Claro, pero es lo, ¿qué sentido tiene esto? que te comentaba, por ejemplo, en la llegada de toda esta tecnología. A ver, si yo, por ejemplo, fuera madre de alumnos de secundaria, de momento los míos aún son pequeñitos, me encantaría que les enseñaran a entrar en las páginas oficiales de las administraciones y que supieran lo que es un certificado digital, una firma digital y la diferencia que hay entre no sé qué, que supieran activárselo, que supieran
enseñarles a hacer una instancia por medio de ese canal, porque hoy en día tú vas al ayuntamiento y te dice, no, la instancia regístrala por vía online, Sí. y tú te quedas que dices, bueno, y si no sabes hacerlo, o si no sabes para qué sirve la firma, para qué sirve. Entonces, para mí, hoy en día eso es cultura. Es enriquecer culturalmente a un alumno que el día de mañana eso lo va a Lo tener va a que tener que necesitar. necesitar, claro. Y un poco retomando el tema, ¿no? Y reconduciendo en cuanto en cuanto a datos objetivos, ¿vale? Hace un tiempo me leí un libro que se llamaba El nivel académico sube. Y era un poco un libro que desmontaba toda esta, pues bueno, esta corriente que decía que cada vez el nivel era más bajo y tal, ¿no? Y bueno, yo vaya por delante, pues que salvando todo eso que estamos diciendo, que evidentemente lo que antes era nivel a lo mejor no lo es y que todos tenemos concepciones diferentes y tal, para mí mi postura es muy clara al respecto y es que no, que el nivel cada vez es más alto. Y este libro viene un poco y te va pues dando datos objetivos, ¿no? ¿Qué Te da, nivel es ¿eh? más alto? ¿Qué nivel es más alto? El nivel, el nivel cultural, quizás, el nivel de habilidades, el nivel de destrezas, cada vez todos esos es más alto, ¿no? Y ellos cogían y decían, vale, pues cogían y estudios de archivos militares, por ejemplo, y cogían y decían, bueno, pues vamos a coger a todos los militares y les vamos a pasar tanto test de destrezas, de cultura general, de tal, y se dieron cuenta de que en ese ámbito, que es el ejército, cada vez el nivel había subido, con las mismas pruebas, cada vez sacaba La mejores resultados. exigencia, ¿no? Hacían encuestas, cogían pues bueno, grupos de gente y hacían encuestas, pues lo mismo, de habilidades, de destrezas, de cultura general, de un poco de todo, y se daban cuenta que en esos estudios longitudinales el nivel cada vez era más alto. Cada vez tenemos más gente que está preparada, que está yendo a la universidad. Yo esto es lo que hablaba con mi padre el otro día. Digo, ¿tú hasta qué edad estudiaste, papá? Yo a los 12, y me decía, yo a los 12 estaba en el taller. Y cogía y mi suegro también, y dice, yo a los 8 estaba ya vendiendo polos aquí en la playa de la Malvarrosa con mi padre, y dice, ya no he vuelto a estudiar nunca. Y ahora mismo todo el mundo sale con el graduado, o prácticamente todo el mundo sale con el graduado, y todo el mundo tiene esas nociones básicas, o prácticamente, Somos y una todo el sociedad mundo... más desarrollada. Es verdad que hay otros aspectos que a lo mejor van más en detrimento, ¿no? Que también se pueden confundir con el nivel. Si estamos hablando, pues a lo mejor del nivel de educación, pues a lo mejor antes era todo como mucho más militar o todo mucho más estricto. Que esto es otro debate que podríamos tener, ¿eh? Porque yo me acuerdo que yo jugaba a tirarme piedras con mis amigos y el que no salía con una brecha ese día, pues, y eso ahora prácticamente es impensable, Con ¿no? Entonces, naranjas. lo que pasa es que Ya que estamos yo hablando creo de que eso. nos cuesta un poco mirar hacia atrás. Pero bueno, tenemos cada vez más titulados universitarios, quiero decir, es una cosa que hay, que hay que tener en cuenta. O sea, si tú te vas, como decías tú, 20 años atrás, 30 años atrás, de cada 100 personas, ¿cuántos tenían un título universitario? ¿Y ahora cuántos? Entramos otro día en si es útil o no es útil o bueno. Pero bueno, y luego Pero, este libro abordaba una cosa que me gustaría que abordáramos al final y es el tema de la desigualdad, porque es verdad que en ciertos ámbitos el nivel no sube y ellos se dan cuenta con todo esto y hay ciertos ámbitos a lo mejor más desfavorecidos o que no tienen ese acceso a lo mejor a sistemas educativos o a entornos educativos que se han ido adaptando, que su nivel sigue siendo el mismo o que en esos estudios el nivel sigue siendo el mismo, ¿no? a ver, es que la lectura es, si cada vez tenemos más universitarios, si cada vez tenemos más posibilidades, porque el tema es, yo creo que la cultura, y eso también es importante, tiene que también medirse en la capacidad de oportunidades que le damos a la gente. Entonces, si hoy en día cada vez tenemos más universitarios, quiere decir que hay más universidades, más lugares donde los alumnos pueden estudiar, más oportunidades y sobre todo que la mentalidad ha cambiado y es que las personas le damos importancia a la educación que antes no se la daba, ¿vale? ¿Por qué? Porque el tipo de trabajo no requería una cualificación y hoy en día sí. Entonces, avanzamos culturalmente. Yo eso no tengo duda de ello. Entonces, si avanzamos culturalmente, no puede ser que la escuela que tenemos es que esté dando un nivel inferior, ¿vale? Lo que pasa es que estamos en un momento en el que se está transformando todo y, por ejemplo, a mí sí que me gustaría comentar el tema del currículum. El currículum que se pide a los alumnos y que se tiene que llevar al cole, ahora está en un momento en el que yo espero y deseo verlo, que en algún momento cambie
y se vuelve a simplificar, pero tú sabes más bien que yo que hoy en día es muy complejo. ¿Por qué? Porque queremos estar metiendo curricularmente todas esas habilidades y esos conocimientos a nivel competencial que sabemos que el día de mañana los alumnos tendrán, pero hemos renunciado poco a quitar todas esas, Pero sí todas que hay esas una corriente habilidades. sí que hay una corriente de profesorado que piensa que en cuanto a contenidos hemos ido en detrimento. Pero porque se fijan en los contenidos teóricos y en los contenidos epistemológicos y en los contenidos memorísticos y en la forma, yo creo que ya no en la cantidad, sino en la forma de trabajarlos en clase, ¿vale? Porque tú sabes que si tú te centras en el contenido tienes que trabajar de una forma, si te centras en el criterio o en la competencia tienes que trabajar de otra. Claro, que ahí Entonces, está un poco también la diferencia que tenía la idea de hablar después, que es pues ese cambio pedagógico que tiene que tener el colegio o los centros educativos para adaptarse a esas nuevas demandas. Pero correcto. termina, porfa. Claro, entonces, si nosotros estamos ahora en ese momento curricular en el que queremos meter cosas, pero queremos continuar no atacando, como si dijéramos, al modelo tradicional, ¿vale? Ahora tenemos un currículum muy abultado y en el que tenemos que currar mucho en los coles para poder llegar a todo. Habrá un momento en el que yo creo que se den cuenta de que trabajando las capacidades y las habilidades, ¿vale? Los contenidos entran de forma natural porque no hay otra forma de ser, y entonces el currículum como que se flexibilice y dé mucho más pie a trabajar de forma Y, más libre en los coles. y en ese sentido también del currículum que tú estabas, o sea, que estabas hablando ahora, y muchos decían, no, es que ahora hay menos contenidos. Es mentira. Porque, No, bueno, y de claro. hecho dijeron o nos vendieron la idea de que habían reducido contenidos y lo que han hecho ha sido ir englobándolos, ¿vale? Porque ahora a lo mejor no te aparece texto narrativo expositivo, no sé, o sea, y te aparecen tipologías textuales. Y luego tú te vas a mirar y dices, pues tipologías textuales, ¿para qué te Todas. están dando la libertad en cada centro de cuál vas a dar cuándo, ¿no? Y de adaptarte el currículum a lo que quieras, pero si te dicen tipologías textuales, que puedes dar las que quieras, no te han quitado nada. No, Eres tú el que no, tiene no. que determinar en Pero ese y además es que momento. eso no lo pueden quitar. En algún día dejará de aparecer en el currículum porque todos entenderemos que se debe de trabajar por medio de eso. Igualmente. Pero el currículum debe de centrarse más en competencias y menos en contenidos, porque al final es lo que nosotros queremos, que la cultura que les estamos ofreciendo a nuestros chavales en ese sentido, curricularmente, sea preparada o esté preparada para lo que el día de mañana se les tiene que pedir. Y se les va a pedir, porque estamos en una sociedad desarrollada, que sean muy competenciales, o sea, que sean muy competentes el día de mañana en determinados ámbitos. Sobre todo en la gestión, que es un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? El futuro de la educación o los modelos pedagógicos, tal. Yo creo que si ahora mismo estamos hablando de nivel, creo que los centros que se están adaptando a estas nuevas demandas son los que de verdad están subiendo el nivel en cuanto a lo que se va a demandar después, ¿no? Esa digitalización, esa competencia digital, esa planificación o esos dotes de planificación que tiene que tener el alumnado, porque al final cuando tú salgas no te van a pedir, quiero decir, cada vez menos, es cada vez Esa menos autonomía. claro, industrializado, ¿no? Todo, cada vez pues tendrás que ser más autónomo, establecer tus propias metas, gestionar tu tiempo, tener flexibilidad cognitiva, ¿no? A la hora de decir, ostras, es que me había planificado una cosa, pero no Esto me está no. necesito cambiar el plan e ir a otra cosa, ¿no? Mi padre me decía siempre, ¿no? Tú, ¿cómo era? ¿Qué eres? ¿Soldado? Me decía. Era como cuando me iba a trabajar con él a la náutica, que tenía una náutica, y yo le decía, ¿pero ahora qué hago? Pero tío, espabilate, quiero decir, mira todo lo que hay que hacer y gestiona el tiempo, no, no te esperes a que venga uno detrás y te diga, no, que tienes que mover esa caja de allí a allí, ¿no? Entonces, todo eso creo que son cosas que los centros se Claro, tienen que poner las pilas. Y que no estoy seguro de sin que duda. si en ciertos coles seguimos el modelo tradicional, esto se esté trabajando. Yo ahora, por ejemplo, el modelo que instauramos hace ya, ¿cuántos años, David? 15 años en el cole, donde empezamos a trabajar con las situaciones de aprendizaje y metimos los iPads. Bueno, mi hija acaba de empezar ahora con el tema del iPad y con el tema de las situaciones de aprendizaje ahí, o sea, de los proyectos así más puro y duro, ¿no? Porque hasta segundo y tercero, pues sí, trabajan por situaciones de aprendizaje, vamos a llamarle ahora situaciones de aprendizaje, pero es verdad que hay ciertas cosas más mecánicas que se tienen que ir adquiriendo, ¿no? Que esto, si queréis, lo hablamos otro día. Pero yo estoy viendo ahora
por ejemplo, que están trabajando la receta de cocina, que es un libro que hizo, una situación que hizo David, cómo se trabaja y cómo son necesarios los contenidos sin tener que darlos, pero para que ellos lo expliquen. Y tú no sabes las presentaciones y los videotutoriales que están haciendo para hacer eso y dices, es que están adquiriendo todos los contenidos que tienen que más todas estas habilidades, ¿no? Y cuando venía un padre y me decía, es que en el otro colegio están todos los días tienen deberes y todos los días tienen que estudiar y tienen examen cada semana y tienen tal, y yo le decía, pues dime un contenido que se sepa a ellos pero que tu hijo no te sepa. Y luego te diré yo cosas que tu hijo sí que va a saber pero que el otro no lo va a saber porque no tiene esas habilidades ni de trabajo en equipo, claro, porque no los ponen a trabajar en equipo, ni de planificación, ni de hacer presentaciones, ni de... Es que el tema de los deberes es un tema cultural. Bueno, eso ya lo hablaremos. Eso es un tema de transmisión cultural. Y yo siempre les decía a los papás que venían a decirme, ay, es que los deberes y tal, yo siempre les decía, a ver, tú tráeme un estudio que dé evidencias científicas de que un alumno, por más tiempo de dedicación o por más deberes que haga, va a tener mejor rendimiento. No, Entonces, y menos deberes, que al final, bueno, yo creo que deberes y deberes no es otro podcast. Eso es otro. Totalmente. En ese sentido, el futuro desafíos y acabamos, ¿no? ¿Qué desafíos tenemos como docentes para asegurarnos de que el nivel siga subiendo o por lo menos no vaya detrimento? Yo no sé, exactamente no te sabría decir la respuesta. Yo te sé decir la respuesta fundamentada en lo que yo he vivido. Cuando tú te centras en investigar, como tú bien has dicho, todas las competencias que las profesiones a las que ellos tienen que aspirar el día de mañana y luego las situaciones sociales que tienen que vivir les van a demandar, yo automáticamente sé lo que tengo que hacer en mi clase, ¿vale? Y entonces me fundamenta el nivel que yo doy el quedarme tranquila de que lo que les estoy enseñando el día de mañana les va a servir para desarrollarse a nivel personal, como profesionales, como amigos, como grupo que comparte cosas y al final creo que es eso. Yo no me preocupa mucho lo del tema del nivel, la verdad. Bueno, sacamos dos conclusiones, creo, de este capítulo y es, primero, cuando hablamos de nivel, primero hay que determinar de qué nivel estamos hablando. Correcto. ¿Vale? Y tenerlo muy claro, ¿vale? Porque es como muy ambiguo todo si lo dejamos en el nivel. Y y sobre todo, pues que pensamos, ¿no? que el nivel está subiendo, ¿no? Que ya sea con el modelo tradicional o con las nuevas demandas, el nivel cada vez es más alto, ¿no? Cada vez están mejor preparados, cada vez tienen más información y cada vez saben hacer más cosas antes. Y con eso nos quedamos, ¿no? Con eso, yo creo que ha estado bien, ¿no? Se han abierto algunos melones que tendremos que cerrar en algún momento, de si deberes, de si colegios públicos o no públicos, de si... Vale, y nada, pues nada, yo creo que lo dejamos aquí, ¿no, Fanny? Vale, muy bien. Nada, de nuevo, daros las gracias por estar ahí, gracias a Victoria Cruz por dejarnos el espacio, gracias a David por llegar tarde, como siempre. Ah, no. y ya sabéis que si queréis que abordemos algún tema en específico antes que otro, pues lo dejáis en los comentarios, le dais a like, que os cuesta poquito, y de esa forma pues nosotros nos ayudáis a crecer y a visibilizar todo esto un poquito más. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.